temas, pero hoy vamos a hablar de un secreto maravilloso. Así lo he titulado, un secreto maravilloso. Vamos a buscar la palabra de Dios en Jueces capítulo 13, verso 18. Jueces 13, 18. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Muy bien, muy bien. Yo tengo la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice: ¿para qué quieres saber mi nombre? Es un secreto maravilloso. ¿Cuál es el contexto del momento? Aparece un ángel, pero se le llama, en la versión Reina Valera lo llama el ángel de Jehová. Es el ángel del Señor. Las manifestaciones, los ángeles son seres creados por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los ángeles son seres creados por Dios, son seres espirituales. Pero Dios se puede manifestar a través de un ángel. Las manifestaciones angelicales se llaman teofanía. ¿Cómo se llama una manifestación angelical? Teofanía. Una teofanía es la manifestación de Dios a través de un ángel. ¿Sí? En otras palabras, voy a dar un ejemplo. Dayana es un ángel. Tiene cara de ángel, Dayana. Dayana es un ángel, y se ríe, no lo puede creer. Pero no un ángel caído, no, un ángel del cielo. Dayana es un ángel y Dios la usa a ella para poder hablar con Julio. ¿Sí? Entonces, aunque Dayana es un ángel, en ese momento se convierte en el ángel de Dios. ¿Me hago entender? O sea que cada vez que usted encuentra en la escritura hablar del ángel de Jehová o el ángel de Dios, era Dios mismo, pero a través de un ángel. ¿Sí? No era otro, era Dios mismo a través del ángel. Por ejemplo, hay unas versiones que dicen que un ángel le habló a Moisés. Todos sabemos que fue a través de una zarza, ¿no? Una zarza ardiente. Pero otras versiones dicen que Dios fue el que le habló a Moisés. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Un ángel o fue Dios? ¿Un ángel? ¿Dios a través de un ángel o a través de la zarza? Fue Dios a través del ángel. Tomó posesión, por así decirlo, del ángel para poder comunicar su mensaje. Era Dios mismo. Eso se llama teofanía. ¿Estamos de acuerdo? Muy fácil de entender, ¿verdad? Entonces, una cosa es que cuando apareció el ángel Gabriel a dar la razón de que María estaba embarazada, ahí no era Dios enviando a no era Dios en el ángel, sino que era que lo envió. Gabriel. Sí, era Gabriel. ¿Sí? No era el ángel de Jehová, sino que era Gabriel mismo. Él mismo, el ángel. Muy bien. Perfecto, entendible. Entonces, ahí lo que encontramos es que Dios a través del ángel tiene una conversación, está dando una noticia. Iban a ser Sansón. ¿Sí? Y le está diciendo a los papás de Sansón: mira, ustedes van a tener un hijo, ustedes le van a poner por nombre Sansón, y él va a libertar el pueblo, va a pelear, va a ser un guerrero, pero ojo, tienen que cumplir estos requisitos. No dejen que le corten el cabello, no dejen que tome vino ni sidra, y otros requisitos. ¿Sí? Y entonces ellos se sorprenden y le dicen: ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? El interrogante más grande es: ¿cómo te llamas? Y él le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Es un secreto maravilloso. ¿Sí? Ahí no está hablando del ángel, ahí está hablando de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Porque era el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Entonces el nombre de Dios es un secreto maravilloso. ¿Cuál es una de las primeras preguntas cuando usted conoce a alguien? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Siempre nos gusta identificarnos, ¿verdad? Un gusto, siempre le decimos: te llamas un gusto. Exacto, un gusto. Mira, mi nombre es fulano de tal. Esperando que la otra persona nos diga su nombre, ¿verdad? Para conocer el nombre. ¿Qué es lo primero que en la escuela, cuando la maestra dice: vamos a tener un examen sorpresa, y le ponen la hoja? ¿Usted qué primero que tiene que colocar en su hoja? El nombre. Identificar que a la que van a, ¿cómo dicen acá cuando? Evaluar. Cuando los van a examinar. A que pierdan. En Colombia dicen rajar. ¿Cómo dicen acá? Que el profesor quiere echarnos quiere reprobar, quiere reprobar, muy bien. Entonces, el nombre en nuestra sociedad es fundamental. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 6. Eclesiastés capítulo 6, verso 10. A lo que existe se le ha dado un nombre. Un nombre. Muy bien. ¿Qué dice la PDT, hermano?
Lo que existe ya ha recibido su nombre y se sabe que es el ser humano. Y él no puede discutir con Dios porque Dios es más poderoso que él. Muy bien, vamos a tomar la primera parte del versículo. Dice, yo tengo la Dios habla hoy. En este caso dice, lo que ahora existe hace mucho que recibió su nombre y se sabe cuál es. ¿Ok? En otras palabras, solamente lo que existe tiene nombre. Lo que no tiene nombre es porque no existe. ¿Qué hacen los científicos cuando descubren un mineral nuevo? O algo de la tabla periódica nueva que no existía antes. ¿Qué es lo primero que ellos hacen? Ponerle nombre. Hemos descubierto un mineral de la luna. En estos días descubrieron un mineral en la luna nuevo. Y entonces le pusieron un nombre raro ahí. Okay. Cuando descubren un planeta nuevo, una estrella nueva, un cometa, ¿qué es lo que primero que hacen? Ponerle nombre. Pero Okay. Porque lo que no tiene nombre, no existe. No existe. Si no tiene nombre, no existe. Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿quién fue el primero que le empezó a colocar nombre a las cosas? Adán. No, antes de él. Dios, muy bien, pues vea, está pendiente. Dios, vamos a leer en Génesis, capítulo 1, verso 5. Mire la TLA como dice, la traducción del lenguaje actual dice, y puso por nombre día, a la oscuridad la llamó noche, y cayó la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. O sea que, ¿quién fue el primero que le puso nombre a las cosas? Dios le puso nombre a las cosas. Después de que Dios creó al hombre, ahí sí, Dios le dio la potestad al hombre para que él le pusiera nombre, en este caso a los animalitos. Génesis capítulo 2, verso 19. Génesis 2, 19 y 20. Verá alguien que lo lea. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar. Como él. Siga, Y con ese nombre se quedó cada ser viviente. Entonces ahora Dios le da la potestad al ser humano para que él nombre las cosas creadas. ¿Y eso se ha cumplido? Hasta hoy se cumple, ¿verdad? Porque si aparece un animalito nuevo, el hombre es el que lo nombra. Mira, apareció apareció ahí el pejelagarto, ¿verdad? Y se le da el nombre. ¿Sí? Entonces usted se ha puesto a pensar, ¿y por qué caballo? ¿Y por qué no le pusieron al caballo jirafa? Es extraño, ¿verdad? Pero Dios le dio la potestad al ser humano de que nombrara a los animalitos. Amén. Entonces vamos a leer, vamos a entender lo siguiente, miren. Los pueblos antiguos eran llamados pueblos semitas. Los pueblos antiguos eran llamados pueblos semitas. Cuando hablo de pueblos antiguos estoy hablando de los establecidos en la antigua Mesopotamia, que es donde surgen las civilizaciones. Estamos hablando de miles de años atrás. Los pueblos semitas eran aquellos descendientes de Sem. Los pueblos semitas, ellos tenían algo muy importante que ver con el nombre. O sea, para ellos el nombre era tan importante porque representaba el carácter de la persona, representaba quién era la persona. ¿Ustedes han visto Blancanieves y los 7 enanitos? Sí. La antigua, no la que hoy en día hace Disney, ya no nos ponen ahí sino gigantes, nos cambia todo, ¿no? Y ya no es Blancanieves, sino ponen una morochita y todo. Pero los 7 enanitos, ¿se recuerdan los nombres de los 7 enanitos? Gruñón, perezoso, Chistoso, el que se me andaba riendo. goloso. Goloso, gruñón, perezoso, tontín. Casi los nombres de los pitufos. Parecido a los nombres de los pitufos. Y el nombre representaba ¿qué? Lo que El era. carácter de él. Lo que era. Gruñón, ¿cómo era? Enojado. Gruñón. Dayana, ¿cómo era? Gruñón. Ah, no. Entonces, el nombre está ligado al carácter de la persona. Está ligado al dominio, la autoridad,
estaba ligado a muchas cosas. Entonces veamos la importancia. Estamos hablando de un secreto maravilloso, estamos hablando del nombre. Veamos que los gobernantes en aquellas épocas, cuando tomaban una ciudad, conquistaban una ciudad, lo primero que hacían era cambiarle nombre a la ciudad. Porque eso demostraba su autoridad, su poder. El cambiarle el nombre a la ciudad demostraba su conquista. ¿Ustedes saben cómo se llamaba El Salvador antes de llamarse El Salvador? San Salvador. No. Nueva San Salvador. No. Cocatlán. Muy. Cocatlán. Sí, muy bien. Vean, lo que es tener aquí la sabiduría de los antiguos, ¿verdad? Cuscatlán se llamaba, el poderío Cuscatlán se llamaba la mayor cantidad de la región salvadoreña, ¿sí? La palabra San Salvador es la reducción de un nombre mucho más largo. Investíguenlo, porque yo lo estoy leyendo por ahí. El Salvador, hoy en día el país se llama la República de El Salvador. Y antiguamente, Así, antiguamente se llamaba República del y le cambiaron porque ese es El Salvador. contracción. Ajá. Entonces, el cambio, por ejemplo, no sé, mi familia sí sabía, pero Colombia antes no se llamaba Colombia. Colombia antes tuvo varios nombres. Por ejemplo, el primer nombre de Colombia fue la Gran Colombia, luego se llamó Nueva Granada, luego se llamó Confederación Granadina, luego se le llamó Estados Unidos de Colombia y por último República de Colombia. Así es. Sí. Cuando se independizó. Cuando se independizó, cuando ya era república como tal. Entonces nosotros vemos que el cambio de los nombres en las ciudades demostraban el poderío de quien conquistaba. Aquí se le puso El Salvador y se le dejó Cuscatlán, aparte por el conquistador, cuando vinieron y conquistaron estas tierras. Vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 14, verso 7, para tomar ejemplo de lo que estamos hablando. Amasías mató a 10.000 edomitas Sí. en el valle de la Sal. Durante la guerra, Amasías capturó a Selá y la llamó Joctel, nombre con el que se le conoce hasta el día de hoy. La ciudad que conquistó Amasías era Selá. Fue y conquistó la ciudad de Selá. ¿Y cómo la llamó? Joctel. O sea, ¿qué es lo que está enseñando ahí el texto bíblico? Que Amasías conquistó una ciudad que tenía un nombre y le cambió el nombre. ¿Sí? Veamos, ahí mismo en el Segundo de Reyes, en el capítulo 23, busquemos capítulo 23, verso 34. El faraón Necao puso a Eliaquim, hijo de Josías, como rey en lugar de su papá. Además le cambió el nombre a Eliaquim por el de Josaín. A Joacás se lo llevó a Egipto, donde murió. Muy bien. Entonces aquí vemos que no solamente le cambiaban el nombre a las ciudades, sino también a las personas. A la persona. ¿Sí? En este caso, el faraón Necao puso como rey a Eliaquim, pero le cambió el nombre por Joaquín. Joacín, dice la versión PDT. Esta Joaquín, versión, sería Joaquín. Joaquín, dice esta versión. Aquí dice Joacín. Joacín. Entonces también vemos que había cambios de nombre. El cambiar una ciudad, el nombre de una ciudad representaba un cambio de poder, un cambio de gobierno. ¿Sí? No sé si ustedes han notado que hoy en día los gobernantes, cuando toman el poder, cambian logotipos, de colores institucionales, cambian de emblema, cambian de ¿cómo se llama eso? De eslogan, porque quieren dejar su marca, ¿verdad? Quieren mostrar su marca. ¿Ya? Y con Colombia ahorita se habla del gobierno de la paz, quieren dejar su marca cerca de la paz. Entonces, nosotros vemos que el cambio de nombre representa también un cambio de carácter, un cambio de autoridad, un cambio en muchas situaciones. Vamos a leer, por ejemplo, Génesis capítulo 17, verso 5. Aquí en el texto que leímos, ¿quién le cambió el nombre a quién? Faraón. Un faraón le cambió el nombre a alguien que puso de rey. O sea, un hombre le cambió el nombre a otro hombre. Ok, muy bien. Génesis capítulo 17, verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque Ok. te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ok, muy bien. La Dios habla hoy, dice, y ya no vas a llamarte Abraham,
desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. ¿Quién le cambió el nombre a Abraham? Dios. El Señor. Muy bien. Dios ya no es un hombre cambiándole el nombre a otro hombre, sino el Señor Dios cambiándole el nombre a un Como hombre. una promesa también. Porque tiene un propósito. Muy bien. Eso lo vamos a ver más adelante. Génesis capítulo 32. Génesis 32, 28. Aquí tenemos una de las promesas más grandes y uno de los acontecimientos que marcó la vida y la historia del pueblo de Israel y de la iglesia también. Jacob luchó con el ángel por una bendición, la cantamos, ¿verdad? Jacob luchó con el ángel por una bendición. ¿Qué pasó? Cuando terminó y rayaba el alma y le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas, el Señor le dijo, bueno, No lo cantó. ya no te vas a llamar Jacob, No, sino que te vas a llamar Israel. 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 ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué le cambió el nombre? Dice. Porque luchó con el ángel. Porque luchó contra Dios y contra los hombres y ha vencido, ha ganado. Muy bien. Entonces ahora Dios le cambia el nombre a Jacob y le da un nombre nuevo que es Israel. ¿Ok? Entonces Dios también participa en este hecho de cambiarle el nombre a alguien. El cambio de nombre no representa solamente un cambio fonético, representa un cambio de carácter de vida, representa un cambio de propósito, cambio de lo que va a hacer en la vida. ¿Ok? El nombre de algo o de alguien es lo que le permite identificarse. Está íntimamente relacionado con su esencia, su ser, su propósito, su carácter. ¿Sí? En nuestro contexto histórico no sucede eso. En nuestro contexto histórico, por ejemplo, yo me llamo Leonardo Cuellar. ¿Y por qué me llamo Leonardo? Porque mi papá conquistó a mi mamá con música de Leonardo Fabio. Eran románticos. Y entonces les gustaba la música de Leodán, de Leonardo Fabio. Entonces dijeron, ¿qué nombre le ponemos al gordito que nació? Leonardo. ¿Verdad? Leonardo. Entonces si le preguntamos a la mayoría por qué tienen ese nombre, no, porque mi mamá veía una novela y ahí salía tal personaje. ¿Sí? O porque el abuelo se llamaba de esa manera y le pusieron el nombre así. O sea, de por sí, Hay un propósito, un mensaje. empezando que nosotros en nuestra cultura, desde que la persona está embarazada ya le estamos buscando nombre, ¿verdad? Desde que está en la barriguita. En la cultura hebrea no era así. No se le daba nombre a la criatura hasta después de que naciera. Hasta que después de que naciera no se le daba nombre. ¿Sí? Y vamos a ver eso a continuación. ¿Por qué? Porque el nombre estaba ligado con el propósito, con el carácter, con el futuro de aquella criatura que iba a nacer. Entonces el nombre, ¿qué hacían los judíos? Nacía el bebé y esperaban 8 días a que Dios mostrara de alguna manera algo que iba a suceder con el niño para poder darle nombre. ¿Me estoy haciendo entender? Veamos por ejemplo Lucas capítulo 1 versos 59 y 60. Lucas 1. 1:59. Ya. Léelo por favor. A los 8 días de nacido, cuando el niño iba a ser circuncidado, vinieron y querían ponerle por nombre Zacarías como su papá, pero la mamá levantó la voz y dijo, no, su nombre debe ser Juan. Muy bien, su nombre debe ser Juan. Notamos que, mire, nació el bebé, pero el papá había quedado mudo. ¿Conocen la historia de Zacarías? ¿Sí conocen la historia de Zacarías, el papá de Juan? Él había entrado al lugar santísimo, un ángel se le apareció, le dijo, mira, tu mujer va a quedar encinta y le vas a poner por nombre Juan. Y él, Zacarías, se asustó y dijo, ¿y cómo voy a saber que esto es cierto? O sea, él no le creyó al mensaje del ángel, y entonces el ángel le dijo, bueno, para que me cree vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Y lo dejó mudo. Bueno, yo creo que ese sería como el deseo de más de una esposa, ¿verdad? Que los hermanos quedaran mudos hasta que naciera, no diera tanta cantaleta el esposo. El caso es que nace el bebé
nace el bebé y le van a querer, todo el mundo le quiere poner un nombre. ¿Qué nombre le quieren poner? Zacarías. Zacarías, porque el papá se llamaba Zacarías, un sacerdote. Pero la mamá voltea a ver a Zacarías, el esposo, y el esposo pide dónde anotar y le dice, no, se va a llamar Juan. Entonces la mamá, antes de que lo están circuncidando y le van a poner nombre, era en la circuncisión donde se le daba nombre, porque ahí había un pacto. El pacto de ese niño pasaba a ser parte del pueblo de Israel y ahí se le colocaba nombre. Y le dijo, no, Zacarías no se va a llamar, se va a llamar Juan. Y en ese momento a Zacarías vuelve otra vez la voz y ya puede hablar normalmente. Entonces se le pone el nombre en el momento de nacer, ¿sí? Veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 3, verso 20. En este caso, el nombre de Juan fue un nombre enviado por Dios mismo, a través de un ángel, porque tenía un propósito especial, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. El hombre le puso a su mujer el nombre Eva, ya que ella se convertiría en madre de todos los seres humanos. Ok, a estos nombres que encontramos en la Biblia se le llaman nombres por la asonancia o la consonancia de las sílabas. O sea, por el sonido que tiene, pero el valor etimológico de ese sonido. Les voy a dar el ejemplo. En el caso que leímos, Eva tiene un significado especial. Ella se convertiría en la madre de todos los seres humanos. Entonces, el significado etimológico en hebreo de la palabra Eva es fuente de vida. ¿Qué significa Eva? Fuente de vida. Fuente de vida. En hebreo y en griego significa madre de los vivientes. ¿Sí? O sea que el nombre Eva no era porque, ay, la Eva, ahí viene la Eva. No, significaba, ella es la fuente de vida. ¿Okay? Y en griego significaba la madre de los vivientes. Por eso es la primera mujer. ¿Ok? Veamos Génesis capítulo 5, verso 29. Lo voy a leer yo para que sea más rápido. Génesis 5, 29 dice, lo llamó Noé y dijo, Él nos hará descansar del trabajo duro que nos toca porque el Señor maldijo la tierra. Entonces, Noé significa, lo llamó Noé y dijo, Él nos hará descansar del trabajo duro que nos toca porque el Señor maldijo la tierra. Descanso, muy bien. Descanso, reposo. El significado de Noé es descanso o reposo. Muy bien. Veamos este otro texto, Génesis 17, 19. Ustedes ponen las citas y lo buscan en la casa, no se preocupen. Dios le dijo, no, tu esposa Sara te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo mantendré mi pacto con él y sus descendientes eternamente. Le puso por nombre Isaac. Isaac tiene una consonancia y es como una risa. ¿Sí? Isaac significa risa, alegría, el que se ríe. ¿Y de dónde viene eso? Cuando el Señor estaba hablando con Abraham, Sara estaba ahí escondidita, y cuando Sara escuchó que ella, siendo una mujer mayor, que ya ni siquiera menstruaba, era estéril ya, tenía la menopausia, y el Señor le dice que iba a tener un hijo, a ella le dio risa. Entonces ella se rió y el Señor la escuchó. Y entonces el nombre que se le puso fue Isaac, que significa Risa. risa. ¿Sí? Risa. Muy bien. Los hijos de Jacob también tienen un significado. Ustedes, les voy a dar los textos bíblicos, ustedes lo estudian en la casa. Génesis 30, 24.